Dios les bendiga en esta hora, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente con ustedes, trayendo la escuela dominical a sus hogares por medio de este canal. Y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta oportunidad, por este privilegio que nos permite estar aquí en esta hora. La enseñanza que traemos hoy se titula La necesidad de un carácter dócil. Y la enseñanza nos trae dos ejemplos en los cuales vamos a estar mirando que se necesita de un carácter dócil para ser corregidos dentro de la iglesia, en el caminar del Señor Jesucristo. Porque empezamos a caminar en el Señor Jesucristo, pero no por eso quiere decir que sepamos todo o que nunca nos vayamos a equivocar. Necesitamos este carácter dócil para poder nosotros aceptar que alguien nos corrija. De eso se trata la lección de este día, el poder aceptar la corrección como hijos de Dios, como cristianos. Y hay gente o hay personas dentro de la iglesia que no les gusta que les corrijan nada cuando están equivocadas. Entonces de eso se trata esta lección y espero aprendamos juntos en este día. Y vamos a comenzar nuestro ejemplo que trae esta guía en Hechos 18:24. Hechos 18:24. Y dice así, Hechos 18:24, dice así, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Comenzamos con este texto y me parece un texto muy hermoso, muy bonito, porque nos está describiendo a un judío, una persona que se llamaba Apolos. Y no nomás nos menciona su nombre, nos menciona que este hombre era judío de naturaleza. O sea, era del pueblo de Dios por naturaleza. Acordémonos que el pueblo de Dios es el pueblo judío, ¿verdad? Pero hoy también Dios ha hecho dos pueblos. Ha hecho un pueblo de los dos pueblos, de los gentiles y el pueblo de Dios. Entonces era judío por naturaleza, del pueblo de Dios. Y era de Alejandría. Este hombre, dice la palabra de Dios, que era elocuente. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Elocuente, ¿verdad? La palabra elocuente en griego, ¿verdad? Da la idea de una persona docta, una persona que puede hablar ante el público, una persona que no se traba. A mí me gustaría poder ser elocuente, pero me cuesta. Pero este judío era elocuente. Tenía la facilidad de poder hablar, de poder pararse en público y poder expresarse. Y no nomás eso, también hablaba de forma convincente en su elocuencia. Y también dice que era poderoso en las Escrituras. Y cuando dice que era poderoso en las Escrituras, este hombre tenía un conocimiento de las Sagradas Escrituras. Conocía los libros de Moisés, conocía los libros de historia, conocía el Antiguo Testamento, era judío de nacimiento, era elocuente y poderoso en la Escritura. Tenía un conocimiento que podía expresar la palabra de Dios, que la podía pues exponer ante la gente.
Y qué bueno, ¿verdad? Que hoy en día, pues todos tuviéramos ese conocimiento y pudiéramos ser elocuentes a la hora de hablar la palabra de Dios. Digo que este hombre exponía la palabra de Dios porque lo vamos a ver en el siguiente versículo. Pero qué hermoso sería que todos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, fuéramos elocuentes, que pudiéramos hablar, que pudiéramos convencer a la gente con nuestras palabras, pero que fuéramos también poderosos en la palabra, que la palabra que expresamos, que sea con conocimiento basados en la Biblia y que la hablemos con tal firmeza que podamos transmitir fe, paz, esperanza a la humanidad. Este hombre era poderoso en la palabra, ¿verdad? Y elocuencia, o sea, tenía ese dominio, ¿verdad? Y que Dios nos capacite verdaderamente con elocuencia y con sabiduría de su palabra. Entonces este hombre del cual habla Hechos no era cualquier hombre, era un hombre preparado, un hombre ilustre, se podía decir, que, como les digo, conocía bien las escrituras, ¿verdad? Y el versículo 25 dice que este varón, dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este hombre había sido instruido en el camino del Señor. Había oído hablar del Señor Jesucristo. Quizás escuchó los milagros que el Señor hizo y escuchó también, ¿verdad?, como las enseñanzas, pues, de nuestro Señor Jesucristo, porque fue instruido en el camino del Señor. Él sabía quién era el Señor Jesucristo, pero dice aquí, ¿verdad?, que era, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba. O sea que había sido instruido en el camino del Señor, pero también era fervoroso y enseñaba. Enseñaba lo que había aprendido. Él había recibido instrucciones claras acerca del Evangelio, acerca del Señor Jesucristo. Y eso, lo que él había aprendido, pues lo expresaba fervorosamente, ardientemente, con un fuego en su corazón. Y él hablaba a las personas todo lo relacionado a Dios. Y estas virtudes en Apolos le permitían, ¿verdad?, que él hablara y enseñara diligentemente. O sea, dice, ¿verdad?, como dice el 12, era varón elocuente y poderoso en las escrituras, ha sido instruido en el camino del Señor y era fervoroso. O sea, todas esas cualidades a él le ayudaban a que esa palabra le hacía que hablara fervorosamente, con un fuego, con un deseo de hablar y de enseñar a las demás personas, pero diligentemente, dice, lo concerniente al Señor, lo que él sabía del Señor Jesucristo, lo que él había escuchado del Señor Jesucristo, conforme le habían llegado en las enseñanzas, él las estaba exponiendo. Pero dice que nomás conocía el bautismo de Juan. Eso lo leemos en el versículo 25 al último, dice, solamente conocía el camino, el bautismo de Juan. Y Juan venía bautizando para arrepentimiento de pecados. Pero quizás este hombre no había sido bautizado por el Espíritu Santo, quizás no conocía el Espíritu Santo todavía. Pero
Veamos qué dice el 26. El 26 de Hechos 18 dice, ¿verdad? Estamos viendo el ejemplo, ¿verdad? De este hombre. El 26 dice así, dice, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, ¿verdad? Dice que él comenzaba a hablar con denuedo, con ese, como le digo, con un deseo, ¿verdad? De compartir lo que él había aprendido en la sinagoga, en el lugar que estaba señalado para donde se reunían los cristianos o los judíos de aquel entonces para recibir la palabra de Dios. Ahí ese hombre comenzó a hablar y empezó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero ahí había dos hombres, Priscila y Aquila, ¿verdad? Estos hombres, Priscila y Aquila, eran acompañantes de Pablo y Pablo los había dejado en este lugar. Ahora, estos hombres, Priscila y Aquila, también eran hombres preparados, también eran hombres elocuentes en la palabra de Dios y también conocían las escrituras. Entonces, cuando dice que le escucharon hablar, ¿verdad? Dice que le tomaron aparte. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que quizás le hacía un poquito más para que él conociera el evangelio completo, para que él conociera la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo al 100%. Porque el versículo antes nos dice que él solamente conocía el bautismo de Juan. Quizás no conocía del todo el Espíritu Santo, no conocía que nuestro Señor Jesucristo nos iba a bautizar con ese fuego del Espíritu Santo. Entonces, Aquila y Priscila pues le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, le explicaron, le ayudaron en su conocimiento. O sea, estaban corrigiendo, ¿verdad? A este varón, le estaban corrigiendo de que él estaba enseñando lo que había aprendido, pero todavía le faltaba un poquito más, conocer un poquito más exactamente el camino de Dios. Sí, él conocía una parte y le estaba exponiendo porque así él había recibido la enseñanza, pero le faltaba dar un paso más para que lo expusiera exactamente. Y estos hombres miraron este error o esto que le faltaba a él y le tomaron aparte, ¿verdad? Y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, ellos se dieron cuenta. Y vamos a seguir leyendo y vamos a ver que este hombre recibió la corrección. O sea, se dejó corregir, ¿verdad? Porque dice el 27, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, estos hombres, ¿verdad? Corrigieron a Apolos, ¿verdad? Y miraron en él ese deseo de querer ir a otro lado, de pasar a Acaya, ¿verdad? Y vieron en él ese deseo y le animaron. Dijeron, está bien, ven. O sea que no sintieron celo de este varón. No sintieron ningún celo por decir, oh, este hombre es elocuente, sabes poner la palabra. No, vieron en él la necesidad de saber completamente el camino de Dios, exactamente. Miraron en él que tenía ese potencial de que podía exponer la palabra de Dios. Y le ayudaron en su ministerio. Le ayudaron a mejorar su evangelio acerca del Señor Jesucristo.
Y este hombre se dejó corregir, porque si no se hubiera dejado corregir, los hermanos no lo hubieran recomendado. Dice que le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. No le hubieran dado cartas de recomendación si él no se hubiera dejado corregir. Entonces estamos viendo en este ejemplo que una persona que era elocuente, que era poderoso en la palabra, que era judío, que las conocía al 100%, recibió la corrección de dos de sus hermanos, de dos de sus colegas. Y digo hermanos, colegas, porque todos los que estamos en Cristo Jesús somos hermanos. Trabajamos para el mismo Rey, trabajamos para el mismo Señor. Y él se dejó corregir, a pesar de que él sabía las Escrituras, a pesar de que era poderoso en las palabras, a pesar de que era elocuente y tenía palabra de convencimiento, él aceptó la corrección que le dieron estos dos varones. Y lamentablemente hoy en nuestros días hay personas que no se dejan corregir, hay personas que no aceptan que se les corrija nada. Hablando dentro del ambiente cristiano, en la iglesia en general, no estoy señalando a nadie, ¿verdad? Entonces a mí me gusta, bueno, cuando estaba estudiando la lección, pues me gustó este pasaje bíblico, porque vemos la armonía que hay, vemos el amor que Dios ha plantado en todos sus hijos. Y esa armonía, se los vuelvo a repetir, porque Apolos comprendió que estos hermanos le estaban ayudando, no era por celo, no era por riña, ni por hacerle saber que ellos sabían más, no era porque le querían ayudar en su ministerio. Y estos hermanos también no vieron en Apolos ningún rival ni nada, sino que quisieron corregir el error de que él supiera exactamente el camino del Señor, que para que lo pudiera exponer, ¿verdad? Y dice el 27 todavía, dice, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ahora, este hermano, sí, era de provecho lo que él venía haciendo. Venía exponiendo la palabra de Dios, venía exponiendo acerca del camino, pero le faltaba. Pero ahora, ya que estos hermanos les pusieron, ¿verdad?, bien el camino del Señor, que más exactamente, que le aclararon algunas cosas, ahora fue de más provecho. Ahora su enseñanza fue de más de lo mejor, porque ya estaba enseñando bien, exactamente, el camino de Dios. Porque el 26 dice, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y él era más de provecho, porque ya exponía más exactamente el camino de Dios, ¿verdad? Para aquellos de provecho a los que por la gracia habían creído. El 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Y entonces este hombre, aparte, ¿verdad?, de que había sido de gran provecho a los que habían creído, pues también, ¿verdad?, refutaba públicamente a los judíos. O sea, les ponía ¿cómo le diré? Pues se les ponía no a discutir, sino a aclarar las cosas, ¿verdad? O sea, les refutaba, acordémonos que los judíos tenían maestros, intérpretes de la ley, escribas y fariseos, personas que conocían, que estudiaban las Escrituras. O sea, dice que refutaba
con vehemencia públicamente a los judíos. Ya, este hombre estaba bien preparado en las escrituras. A pesar de que estos hombres, los judíos, como les digo, tenían intérpretes de la ley, escribas, fariseos, y conocían las escrituras, pero aún sus ojos estaban cegados. No podían ver las abundantes expresiones o abundantes referencias del Antiguo Testamento respecto a Cristo. Porque eso era lo que tenía el judío, que sabían las escrituras, las conocían bastante, pero no podían ver al Señor Jesucristo en las escrituras. Y aún muchos de ellos hoy en día no aceptan al Señor Jesucristo. Entonces Él les refutaba todo eso. Y les dice, demostrando por las escrituras, o sea que les decía, miren, aquí está, esto hace referencia al Señor Jesucristo. Miren, aquí también esto hace referencia al Señor Jesucristo. Pablo usaba las escrituras para demostrar que en ellas se encontraba que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, el Apolos les decía, miren aquí en esta expresión se refiere al Señor Jesucristo. Y aquí dice que iba a sufrir. Aquí dice que iba a nacer en tal ciudad y que por una virgen aquí. Esto se refiere al Señor Jesucristo. Y por eso dice que les refutaba, les estaba exponiendo la palabra de Dios. Y hoy en nuestros días, ¿verdad? Pues se necesitan ministros como Apolos, ministros que sepan exponer la palabra de Dios, que sean instruidos en el camino de Dios, ¿verdad? Y que seamos, pues, que Dios nos ayude a que seamos elocuentes. Pero aquí estamos viendo este ejemplo de Apolos que se dejó corregir, se dejó enseñar, para que no suene mal el corregir, se dejó enseñar lo que le faltaba. Ya no estaba dando el evangelio a media, ahora estaba dando el evangelio completo. Ya no estaba predicando a Jesús a la mitad, estaba predicando del Señor Jesucristo al 100%. ¿Por qué? Porque se dejó enseñar, se dejó corregir. Y hoy en nuestros días, como les digo, lamentablemente hay personas que han estudiado y que se saben la Biblia de izquierda a derecha, pero no se dejan enseñar muchas veces, no se dejan corregir. No se dejan corregir. ¿Y a mí qué me va a enseñar ese predicador? ¿Y a mí qué me va a enseñar? Hermanos, hasta de un niño podemos aprender si Dios lo usa. Si Dios lo usa, entonces dejémonos corregir, dejémonos enseñar. Es para nuestro bien. Apolos fue de más provecho. Como les digo, ya no enseñaba el evangelio a la mitad. Ya lo enseñaba más exactamente. ¿Por qué? Porque hubo dos hombres que miraron el error y les pusieron el camino más exactamente, le aclararon algunas cosas. Y qué bueno que hay hombres, ¿verdad?, que cuando ven errores en alguna persona, pues se los dicen, ¿verdad? Y Dios nos ayude. Pero vamos a ver, este fue el primer ejemplo que nos trae nuestra lectura, nuestra enseñanza. Y vamos a ver el segundo ejemplo que nos trae nuestra lección, y eso lo vamos a ver déjenme ver la cita bíblica. Vamos a ver en Gálatas 2:11 al 16. Gálatas 2:11 al 16. El ejemplo que nos trae también es
muy hermoso, hermanos, y la palabra siempre nos enseña, siempre, la palabra de Dios nunca pasa de moda, siempre está viva, es viva y eficaz, que a cada día nos enseña. No podemos dejar de escudriñarla. Siempre tiene algo para nosotros. Y mire cómo, hablando de los ejemplos de dejarse corregir o de corregir algún error, fíjese, ahora en este ejemplo, esto que aconteció con Pedro y Pablo, ya miramos el ejemplo de Apolos y de Aquila y Priscila, ¿verdad? Cómo lo corrigieron. Y aquí vamos a ver algo que aconteció con Pedro y Pablo, ¿verdad? Entonces vamos a leer el versículo 11 del Gálatas 2, que dice así, dice, pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Esa expresión que dice que era de condenar, pues era que algo estaba haciendo mal, algo era de condenar, algo estaba haciendo Pedro que no estaba bien delante de Dios, ¿verdad? Y el versículo 11, ¿verdad? Nos dice que Pablo le resistió cara a cara. Pero antes de entrar al versículo 11, quiero que veamos en este pasaje que hay que corregir el error aunque se trate de un compañero. Así sea el mejor compañero de milicia, así sea el mejor hermano de la iglesia. Si está equivocado, se debe de corregir. Porque Pedro y Pablo pues se conocían, eran compañeros en el versículo 9 del mismo capítulo, ¿verdad? Nos dice que dice así, y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea que eran compañeros, eran conocidos, eran hermanos en Cristo Jesús. Esos hermanos se amaban en el amor del Señor Jesucristo. Se conocían uno al otro. Y Pedro le había dado no es lo que es, sino que en señal de compañerismo, ¿verdad? Dice que la diestra en señal de compañerismo para que fueran a los gentiles, o sea que les dijeron, está bien, hermanos, vayan en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que se conocían, y no nomás en este pasaje, podemos ver en el libro de Hechos y en otros pasajes de la Biblia cómo estos hombres se conocían y eran amigos, eran hermanos. Entonces hay que corregir, aunque se trate de un compañero, aunque se trate, como les digo, del mejor hermano de la iglesia, el mejor predicador. No, si está mal hay que corregirlo. Que muchas veces, no, pues que es el hermano, no le diga nada. No, si está mal hay que corregir el error. El versículo 11 lo vamos a volver a leer, ¿verdad? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? En el versículo 11, Pedro se encuentra con Pablo y Bernabé en Antioquía de Siria, o sea que fue a visitarlos, fue a donde se encontraban, ¿verdad? Pero ahí Pablo miró unas acciones de Pedro, miró algo que no estaba mal. Y dice que lo encaró cara a cara. O sea, no esperó a que Pedro se fuera para hablar mal de él.
no esperó a que Pedro se fuera para hablar de su error. No, hoy se lo dijo cara a cara, cara a cara. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque hacemos daño a la iglesia cuando vemos un error y no lo corregimos y empezamos a hablar de él sin encarar al hermano, sin decirle el error, lo dejamos que se vaya, pero si nos quedamos murmurando del error que cometió, ¿no? Aquí Pablo dice que lo encaró cara a cara porque era de condenar. El versículo 12 dice así, dice así, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, ¿verdad? De los de la circuncisión. Dice que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pedro tenía comunión con los gentiles, comía con los gentiles, convivía con los gentiles, ¿verdad? Platicaba con los gentiles. Tenía una armonía de hermanos, de amigos. Como manda el Señor Jesucristo, que nos tratemos dentro de la iglesia con un amor, ¿verdad? Pero dice que ese amor, esa alegría, esa amistad que Pedro tenía con estos hermanos que eran gentiles, ¿verdad? Se vino abajo. Y la razón era que habían venido algunos judíos, ¿verdad? Porque después que vinieron, dice que Jacob que habían venido algunos judíos a unas personas, ¿verdad? De parte de Jacobo, ¿verdad? Y estas personas, pues eran judíos porque eran de los de la circuncisión, los que todavía traían eso de la circuncisión, traían lo de la ley todavía arraigada en sus corazones. Dice que se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Se empezó a alejar de los hermanos. Ya no empezó a convivir con ellos. Los empezó a hacer a un lado porque tenía miedo de aquellas personas que guardaban ciertos ritos, que se lavaban todavía las manos para comer, que todavía estaban tratando de guardar la ley, que todavía quizás hasta decían que los que no estaban circuncidados no eran salvos. Entonces Pedro se empezó a alejar de eso. Y dice que Pedro, en el libro de Hechos, Pedro tuvo un encuentro en un concilio y se tocó ese tema de que la circuncisión no es nada, de que guardar la ley no era nada, de que somos salvos por gracia, que la circuncisión y el lavarse las manos y el servicio, guardar la ley, pues no salvaba. O sea, mismo Pedro ya había ido a ese concilio para aclarar las cosas, pero aquí vemos que él está cometiendo un error, él está cayendo en un error gravísimo. Digo gravísimo, y como dice Pablo, era de condenar. ¿Cómo es posible que fue al concilio a decir pues que guardar la ley o lo de la circuncisión, pues que no había que obligar a nadie que se circuncidara o que se lavasen las manos, que hicieran tales ritos, ¿verdad?, antes de comer y todo eso? Ahora este hombre se esté comportando de esa manera. Ahora este hombre quiera aplicar estas cosas porque dice que comía con ellos, convivía con ellos, pero vinieron estas personas que guardaban ciertas cosas y se empezó a retirar.
ya las miraba de lejos. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los legalistas, de los que guardan la ley. Ya, yo creo que hasta los miraba de lejos. Ya hasta los, yo no sé, pero me imagino que hasta los condenaba con la pura vista. Entonces Pablo mira este error en él y ¿verdad? Y dice que cara a cara lo resistió, ¿verdad? Y el número 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Este error que estaba cometiendo Pedro, también estaban participando otros judíos, otras personas, otros judíos de nacimiento, otros judíos que conocían la palabra de Dios, otros judíos que quizás ya no guardaban la ley o ya no confiaban tanto en la ley, se empezaron a comportar de la misma manera porque vieron el ejemplo de Pedro, que vieron que Pedro empezó a ver ya no con muy buenos ojos a los gentiles. Ya también los otros gentiles los otros judíos empezaron a comportar igual. Y dice que también Bernabé fue arrastrado. Dice que en su simulación, Pedro llama simulación a aquella actitud engañosa. O sea, este engaño que estaba haciendo Pedro, sí era un engaño. Era una hipocresía lo que estaba haciendo este hombre, ¿verdad? Y eso es contrario al amor de Dios. Eso no es el amor que Dios nos ha mostrado. Ese no es el amor que debemos demostrarnos dentro del cristianismo. No debemos de hacer de menos a los demás, ¿verdad? Los otros judíos, ¿verdad? Como dice ahí, también los que estaban con Pedro también participaron de aquella hipocresía, ¿verdad? Y fíjense que en nuestra manera de comportarnos pues da ejemplo ante las personas que nos ven, ante las personas que nos miran. Y muchos de ellos siguen nuestro ejemplo, siguen nuestra forma de ser. Así como pasó con estos judíos, dice, y aún Bernabé, un hombre que ya era maduro en la ley, un hombre que era amigo de Saulo, Bernabé no era cualquier persona tampoco Bernabé. Bernabé también conocía las escrituras, era un hombre preparado, elocuente también. Pues andaba con Pablo, ¿verdad? Pero dice que también Bernabé fue arrastrado. O sea que tenemos que tener cuidado. No importa qué tan preparados estemos en la palabra de Dios, no importa qué tanto sepamos de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de no seguir a los demás, sino seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que este hombre fue arrastrado, este hombre, ¿verdad? Como les era compañero de Pablo. Y a él le dolió en su corazón, dice, porque aún Bernabé también fue arrastrado con ese engaño, con esa corriente. Bernabé, como les digo, una persona preparada, pues traía a Pablo a un lado. ¿Qué mensajes no escuchó Bernabé? Que no sabía Bernabé también. También conocía el camino del Señor Jesucristo, también conocía las enseñanzas. Y aún así fue arrastrado por este engaño, por el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Pero Dios nos ayude y como les digo que no imitamos al hombre, no queramos ser como el hombre, no queramos agradar al hombre, sino
a Dios. Y el versículo 14 de Gálatas del capítulo 2 dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? Fíjese qué tremendas palabras le dijo Pablo a Pedro. ¿Verdad? Dice, Pablo se dio cuenta de que Pedro, ¿verdad?, y los otros judíos y aún Bernabé no andaban rectamente conforme a la verdad, no se estaban comportando como era el Evangelio, como era el amor de Dios, no se conducían rectamente. Y pues en Dios, hermano, tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, ¿verdad? Pablo, ¿verdad?, aunque vemos un poco fuerte esta situación, este ejemplo de que corrigió a Pedro delante de los demás, Pablo hizo lo correcto en su proceder. Pablo hizo lo correcto delante de estos hombres. ¿Por qué? Porque estaba corrigiendo el error de Pedro delante de todos, pero no nomás por corregir a Pedro o hacerlo sentir mal, no, sino para corregir a todos de un solo. Para que este modo público de amonestación, ¿verdad?, lo hizo para que todos vieran el desvío que había, en el cual estaban, para que todos se dieran cuenta del error que estaban cometiendo. Y lo hizo públicamente a Pedro, ¿verdad?, para que todos se volvieran de su error, para que recapacitaran. Le digo, no para que hacer quedar mal a Pedro, no, si era para corregirlo, pero públicamente, para que todos los que se estaban comportando de esta manera recapacitaran y se volvieran de su error. Y es que si no se corrige un error, como miramos el ejemplo de Apolos, que fue corregido ¿verdad?, en respeto al Evangelio, a su conocimiento, aquí estamos viendo cómo este error, ¿verdad?, si Pablo no lo hubiera corregido, ya se estaba contaminando, ya estaba creciendo. Si él no lo corrige, esto hubiera crecido más. Pero tuvo el valor para corregirlo. Tuvo el valor para decirle lo que estaba mal a Pedro, ¿verdad?, y a los demás. Pero si Pedro era judío, ¿verdad?, pues dice que si tú pero cuando vi que no nadan conforme a la verdad, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizarse, ¿verdad? Si Pedro era judío y vivía como gentil, ¿por qué quería enseñar a los gentiles a judaizarse? Porque, o sea, Pablo no le halla ningún sentido. O sea, vives como los gentiles, te comportas como los gentiles, pero ¿por qué los quieres obligar a judaizarse? Y eso era porque, como les digo, se estaban comportando ya muy indiferente hacia ellos. Ya con su comportamiento los estaban obligando a que aguardasen la ley. Y pues, qué bueno que Pablo paró eso. Qué bueno que Pablo paró, ¿verdad? Y si seguimos leyendo hasta el 16, el 15 dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en el Señor, en Jesucristo, para justificación por la fe en Cristo y no por las obras. Y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, el 15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y seguimos leyendo, Pedro le está explicando a Pablo, ¿verdad? Pues, bueno, no es que le esté explicando, Pablo explica aquí, ¿verdad? Que no es por las obras por las que uno es salvo, sino por la ley. Pero él corrigió el error de Pedro. Él le corrigió el error de un compañero, de un amigo, de un hermano también. Y no nomás de uno, sino de los demás que estaban siguiendo su ejemplo. Y no importa cuánto sepas de la palabra de Dios, no importa cuántos años tengas en la palabra de Dios, no importa cuánto sepa yo, no importa cuántos años tenga yo en el camino del Señor Jesucristo, no importa. Aún hay cosas, si cometo algo o estoy cometiendo algún error o hago algo mal y alguien viene y me corrige, yo tengo que aceptar esa corrección. Igualmente, si alguien te corrige, si alguien te dice que lo que estás haciendo mal o cómo te estás comportando está mal dentro de la iglesia, acepta la corrección. Hay que ser humildes, hay que tener ese espíritu, como dice nuestro título, tener un carácter dócil, de dejarse instruir, dejarse corregir. Mano, si no nos dejamos corregir, vamos a seguir en los mismos errores, vamos a seguir cometiendo las mismas cosas. Miramos estos dos ejemplos en el cual la corrección era necesaria para poder enseñar mejor el camino de la salvación, para poder enseñar en Apolos, para que pudieras poner también más mejor las enseñanzas acerca del Señor Jesucristo. Y era mejor en Pedro, para que no estuvieran cayendo en el error, porque por su ejemplo estaban cayendo más judíos. Aún Bernabé dice. Entonces dejémonos corregir, seamos de un carácter dócil, no creamos que ya sabemos todo, que nadie nos puede corregir, que nadie nos puede enseñar. No, en el camino del Señor todos podemos ser corregidos, todos podemos ser enseñados. Y hay que reconocer cuando estemos equivocados, cuando estemos mal. Yo sé que por ahí han visto muchos videos que se están tirando pastores unos a otros. Es una vergüenza que se estén tirando en público. No le hallo yo chiste. Y se dicen los nombres unos a otros. Este video va para tal por cual y este va para tal por cual. Bueno, pero si queremos corregir, hablar con la persona directamente. O sea, si queremos corregir, no es para hacer sentir mal a nadie, no hacer de menos a nadie, no, es corregir el error, es corregirlo, de eso se trata, corregir, no de decir, yo sé más que tú, ¿no? Eso de nada sirve el Señor Jesucristo.
si es para corregir para el bienestar de la persona, para el bienestar de la iglesia, hay que corregir y dejarnos corregir, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios en esta hora, por este momento, ¿verdad? Y que Dios nos ayude y que Dios nos dé, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que nos prepare como estaba preparado Apolos, con elocuencia y poderosos en su palabra. Que verdaderamente necesitamos exponer la palabra de Dios, pero hay que conocerla más exactamente, más correctamente. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que has permitido, Señor, que esto, mi Dios, salga al aire, Señor. Te pido, Señor, que nos des un espíritu dócil, mi Dios, a todos, mi Dios, los que componemos tu iglesia, mi Dios. Para el día que toque, que seamos corregidos por alguien, Señor, podamos aceptar esa corrección de aquella persona, de aquel predicador, mi Dios, y que podamos enmendar nuestros errores, Señor. Muchas veces podemos estar equivocados, Padre Celestial, pensando que sabemos todo, que ya no necesitamos aprender más, mi Dios. Quita, mi Dios, ese pensamiento de nuestras vidas, porque día a día necesitamos de ser enseñados por tu palabra y por ti, Dios Todopoderoso. Gracias te doy, mi Dios, por todo lo que has hecho en mi vida, por lo que has hecho por tu iglesia, mi Dios. Y que cada día, Padre Celestial, que cada día se levanten hombres que verdaderamente enseñen tu palabra como es, Padre. Recta, Dios Todopoderoso, sin equivocación, sin error, que se levanten hombres, Padre Celestial, que tengan ese don de convencimiento, Dios de la gloria, para que muchos hombres, muchas mujeres, niños y jóvenes lleguen a los caminos del Señor Jesucristo, mi Dios, y que tu iglesia siga creciendo, Padre Celestial, porque, Padre, Cristo viene muy pronto, Señor, y tú no quieres que nadie se pierda, Padre. Pon, mi Dios, en muchos de tus siervos ese fuego de expresar tu palabra, Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.